El chavismo, como toda organización criminal y mafiosa, ha contado desde su inicio con la asesoría y formación por parte de redomados delincuentes ya familiarizados con el oficio de vivir del delito. Una de las mentes maestras del crimen del chavismo ha sido Ali Rodríguez Araque, guerrillero comunista de los años 60 y 70, mejor conocido como el comandante Fausto. Es una clara, contundente derrota al señor Trump y a todos los seguidores que existen dentro de Venezuela del señor Trump. Este gángster, principal responsable de la crisis eléctrica de Venezuela, al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, tuvo la misma genial idea que la Mortadela Galáctica y fue a pasar sus últimos días en Cuba, donde se fue para jamás volver. En otras informaciones, el destacado dirigente político y luchador social Ali Rodríguez Araque falleció este lunes. Hoy recordaremos a este nefasto terrorista que fue uno de los principales constructores de la narcodictadura que hoy destruye a Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Ali Rodríguez Araque, de guerrillero a ministro. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Ali Rodríguez Araque nació en Ejido, estado Mérida, en 1937. Se trasladó a Caracas luego de graduarse de bachillerato para estudiar economía en la Universidad Central de Venezuela, egresando de esa carrera en el año 1961. En la universidad, Rodríguez Araque se vinculó al Partido Comunista de Venezuela y sus visitas a La Habana a formarse eran cada vez más frecuentes. Posteriormente, Araque ingresaría a la organización terrorista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, guerrilla creada por el PCB en el 62 como brazo armado del Frente de Liberación Nacional, para dar forma a los nacientes grupos rebeldes que empezaban a operar en el país para derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt. Rodríguez Araque adoptó el seudónimo de Comandante Fausto, liderando frentes guerrilleros destacando como experto en explosivos. Ingresó en 1966 en el Partido de la Revolución Venezolana de tendencia marxista, donde colaboró activamente con el también guerrillero Douglas Bravo. Su participación en la guerrilla lo lleva a entablar una gran amistad con el dictador cubano Fidel Castro, pasando a ser conocido como el hombre de Fidel en Venezuela. Pese a la amnistía declarada por el presidente Rafael Caldera, Rodríguez Araque se mantuvo en actividades subversivas y en la clandestinidad hasta 1979, cuando decide incorporarse a regañadientes a la pacificación y al activismo político dentro del partido La Causa R, siendo electo como diputado al Congreso en 1983. Fundador junto a otros delincuentes chavistas del Partido Patria para Todos, Rodríguez Araque recibe la orden desde Cuba de apoyar a Hugo Chávez en su camino a la presidencia, llegando a ser nombrado ministro de Energía y Minas por la Mortadela Galáctica en 1999. Fue secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hasta que en el año 2002 Chávez lo nombra presidente de PDVSA, donde encabezó el despido y la persecución contra miles de trabajadores, siendo el primer destructor de la industria petrolera venezolana. En 2004 es nombrado Canciller de la República, cargo que ocuparía hasta el 2006, siendo el principal promotor de la creación del ALBA. Hay un intenso intercambio en este momento entre la comunidad andina, porque sería muy lamentable que por desarrollarse políticas que contradicen la esencia misma del Acuerdo de Cartagena, este intento integrador que
que se ha diseñado entre los países andinos pudiera verse afectado. En lo que a nosotros corresponde haremos todo lo posible porque no sea así, toda vez que trabajamos tanto en la comunidad andina como en Mercosur con vistas a la conformación de la unidad continental bajo lo que hemos llamado la Comunidad Suramericana de Naciones, un acuerdo que se firmó el año pasado en Cusco. Así que Venezuela mantendrá su esfuerzo integrador, por supuesto sustentando no sobre las mismas bases los TLC, que tienen como esencia la competencia y en consecuencia la búsqueda de la conformación de grandes monopolios, sino sobre la base de la complementación económica, de la cooperación y la solidaridad, así como el respeto a la soberanía de cada uno de nuestros países. Es la esencia de la política integradora que viene planteando Venezuela y que va marchando, por cierto, con mucho éxito. En el caso de Argentina, de Colombia mismo, de Uruguay, Paraguay y con otros países. Fue designado como embajador en Cuba de 2006 a 2008, donde fue el principal mediador entre el demonio de La Habana y la mortadela galáctica. En Cuba recibió instrucciones para continuar el saqueo a la nación y fue designado ministro de Economía y Finanzas, donde intervino y estatizó diversos bancos, profundizando la crisis económica del país. De manera que, una vez que fueron dictadas medidas administrativas que fueron incumplidas, pues de acuerdo con las leyes venezolanas, con el mandato de las leyes venezolanas, la Superintendencia de Bancos tuvo que solicitar las autorizaciones correspondientes, consultas con el Banco Central de Venezuela, con el Consejo Superior y dictar 4 resoluciones que han salido ya publicadas en la Gaceta Oficial de Venezuela, bajo los números 595, 596, 597 y 598, decretando la intervención a puertas abiertas. Repito, intervención a puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones de los bancos se mantienen normalmente. Los usuarios de estos bancos continuarán realizando sus operaciones como siempre lo han hecho, porque las autoridades precisamente garantizan la estabilidad, la salud del sistema bancario venezolano, y es en función de garantizar la salud de este sistema por lo cual se toman tales medidas a fin de corregir los problemas que han presentado estos bancos. En 2010 crean para Rodríguez Araque el cargo de ministro para la energía eléctrica, a la vez que asumió la presidencia de Corpoelec. Desde allí se encargaría de mentir diciendo que la crisis eléctrica se había acabado y que ya no habría más apagones en Venezuela. Ahora la situación actual, con la situación que enfrentamos en enero de 2010, uno puede decir que en lo fundamental los factores que determinaron esa crisis han sido superados. Pero por supuesto siempre quedan tareas por realizar, porque cuando uno enfrenta a una situación de esa naturaleza tiene que hacer prioridades. En aquel entonces, recordémoslo, el mayor peligro que se presentaba era la caída diaria sistemática del principal centro de generación del país, que está representado por la presa de Buri y las máquinas que allí están instaladas. Incluso, tú debes recordarlo perfectamente, los agoreros en aquel entonces decían que para el 6 de abril, en una fecha puntual, el sistema eléctrico venezolano iba a colapsar. Después cambiaron la fecha. Son los mismos especialistas expertos que hoy continúan, de vez en cuando, ya no gritan tanto, haciendo anuncios también agoreros. En 2012 es nombrado como candidato a la Secretaría General de UNASUR, cargo desde el cual se dedicaría a apoyar a los más conspicuos criminales izquierdistas de Sudamérica. En el caso de ustedes, las mujeres, él mismo se autoconfesó como un feminista y ha promovido como nadie la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de género, ¿no? Así que son muchos los logros que él deja en el camino. El día que hacer el balance será algo extraordinario. Alí Rodríguez Araque, exguerrillero de los años 60-70, pero además es el secretario general de la UNASUR, el amigo cercano del presidente Hugo Chávez. Es lo más difícil. Son muchos sentimientos. Muchos sentimientos encontrados. No he encontrado.
de todo tipo, que fuimos compañeros de ideales, compartimos asuntos a veces personales. Es la parte más sensible de todo. Muchísimas gracias por estar acá en Telesur, por estar con nosotros. Luego de llorar como una Magdalena tras la muerte de su aprendiz Chávez, es nombrado nuevamente embajador en Cuba para reunirse nuevamente con sus amos castristas. Bueno, yo diría que es el campeón mundial de la lealtad revolucionaria a la memoria de nuestro comandante Chávez, el comandante Fausto Alí Rodríguez Araque, embajador ante la República de Cuba. Rodríguez Araque se desempeñó como embajador en Cuba hasta que en 2018 hizo lo que mejor puede hacer un terrorista. En otras informaciones, el destacado dirigente político y luchador social Alí Rodríguez Araque falleció este lunes. Cada vez que alguien que ha hecho tanto daño al país como Rodríguez Araque le llega la pelona, los venezolanos decimos con júbilo: otro que se fue con Chávez y no volverá.